Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy te voy a enseñar a resolver problemas de estequiometría en la relación masa-masa. Tenemos nuestro ejemplo y nos dice el siguiente problema. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se producen si se queman 40 gramos del hidrocarburo? Bueno, recuerda que en las relaciones masa-masa, la masa se expresa en gramos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que tenemos que encontrar aquí es una relación entre gramos, ¿ok? Bueno, recuerda que como primer paso para todas las relaciones estequiométricas, lo primero que tienes que hacer es balancear la ecuación química, ¿ok? Entonces, te pongo los coeficientes que están ahí del balanceo y lo que tenemos que hacer es verificar que nuestra ecuación ya se encuentre balanceada. Recuerda que existen otros videos en los cuales te explico algunos métodos para poder balancear las ecuaciones químicas. Bueno, una vez que ya tenemos los coeficientes del balanceo, lo que tenemos que hacer es verificar que esta ecuación se encuentre balanceada. Recuerda que siempre debajo de la línea debemos colocar los elementos metales, los elementos no metales, después colocar a los hidrógenos y por último dejar a los oxígenos. En este caso, no tenemos metales, tenemos carbono, tenemos hidrógenos y tenemos oxígenos. Y recuerda que lo que tenemos que hacer es contar el número de carbonos del lado de reactivos y productos, el número de hidrógeno del lado de reactivos y productos, al igual que de los oxígenos, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que estamos haciendo, lo único que vamos a hacer es verificar que estos coeficientes que ya tenemos aquí en la ecuación sean correctos, ¿de acuerdo? Y vamos a contarlos. Tenemos 3 átomos de carbono del lado de los reactivos, coloco 3. Este 3 que colocamos, acuérdate que afecta a toda esta fórmula, por lo tanto tengo 3 por 1, son 3. Tengo 3 átomos de carbono. Vamos por los hidrógenos del lado de los reactivos. Acuérdate que dijimos que cuando no colocamos coeficientes, decimos que ahí hay un 1, ¿de acuerdo? Vamos a colocarlo para que lo recuerdes y no te confundas. Entonces, ahí tenemos ya un 1, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 1 por 8, tenemos 8 hidrógenos del lado de los reactivos, colocamos, vamos a contar los hidrógenos del lado de los productos, tenemos un 4 que multiplica a este 2, y 4 por 2 es igual a 8, tenemos 8 hidrógenos del lado de los productos. Vamos a contar a los oxígenos. Tenemos un 5 y este 5 se multiplica por 2, ¿de acuerdo? 5 por 2, 10. Y tenemos 10 oxígenos del lado de los reactivos. Vamos a contar los oxígenos del lado de los productos. Aquí hay un coeficiente 3 que multiplica a los 2 átomos de oxígeno. 3 por 2 es 6. En el producto número 1 tenemos 6 oxígenos. Aquí hay un 4 y recuerda que este 4 multiplica el oxígeno. Aquí hay un oxígeno, por lo tanto 4 por 1 es 4, ¿de acuerdo? Y si hacemos la suma, 6 oxígenos del producto 1 más 4 oxígenos del producto 2, tenemos en total 10 oxígenos. Por lo tanto, observamos que nuestra ecuación química ya está balanceada. Una vez que ya identificamos que la ecuación química o verificamos que la ecuación química se encuentra balanceada, podemos realizar nuestro problema de masa-masa. Voy a borrar esto para que no te confundas. Recuerda que únicamente lo hicimos para verificar que la ecuación se encontrase balanceada. Bueno, entonces, recuerda que lo primero que tenemos que hacer es balancear la ecuación. ¿De Te voy a poner aquí abajo. Nuevamente te voy a enlistar los pasos. Primero es balancear la ecuación. Como paso número 2 es identificar las sustancias en el problema y en la ecuación. ¿De acuerdo? Ese es el paso número 2. Bueno, una vez que ya balanceamos la ecuación, lo que tenemos que hacer ahora es identificar
las sustancias que vamos a relacionar dentro del problema y dentro de la ecuación. ¿De acuerdo? Bien, ahí te estoy enlistando los pasos. Ya tenemos el primer paso, que es el balanceo. Segundo paso, identificar las sustancias dentro del problema. Vamos a leer el problema. Nuevamente, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono? Te los voy a marcar en un recuadro de color verde. Dióxido de carbono. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se produce si se queman 40 gramos de hidrocarburo? ¿De acuerdo? En color verde te estoy encerrando las dos sustancias que vamos a relacionar y en un recuadro de color rojo te voy a marcar el dato que me dan, que en este caso es de 40 gramos. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que ya identificamos las sustancias en el problema, lo que tenemos que hacer ahora es identificar las sustancias en la ecuación. ¿Cuál es el dióxido de carbono? Bueno, este es mi dióxido de carbono, te lo estoy encerrando en este recuadro. Esa es la primera sustancia. Y la segunda sustancia es el hidrocarburo. Esto es oxígeno, esto es dióxido de carbono, esto es agua, por lo tanto, la única sustancia que me resta es esto. Esta va a ser, o esto es mi hidrocarburo, ¿de acuerdo? Bien, una vez que ya identificaste las dos sustancias dentro de tu problema y una vez que ya identificaste las sustancias dentro de tu ecuación, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a apartar esas dos sustancias y las vamos a dejar solitas para poder relacionarlas, ¿de acuerdo? Como a continuación te lo muestro. Una vez que ya identificamos, las apartamos, ¿de acuerdo? Es decir, lo que estoy haciendo únicamente es que estoy apartando esto, lo traigo para acá y esto lo traigo para acá para que podamos hacer la relación estequiométrica. Recuerda, ¿qué quiere decir esto? Te lo voy a poner aquí. Esto quiere decir lo siguiente. Esto quiere decir que un mol de hidrocarburo, en este caso es propano, va a ser igual a 3 moles de dióxido de carbono. Recuerda que los coeficientes que tú pusiste aquí en tu balanceo, ahora me van a indicar el número de moles, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tengo 1 mol de propano y aquí tengo 3 moles de dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Pero el problema nos pide gramos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Convertir esos moles a gramos. ¿Y cómo convertimos los moles a gramos? Bueno, de una manera muy sencilla. El siguiente paso que tenemos que hacer es calcular el peso molecular de cada una de las sustancias. Ese es el siguiente paso. Paso número 3, calcular el peso molecular de cada una de las sustancias, ¿de acuerdo? Una vez que ya identificamos las sustancias dentro del problema y dentro de la ecuación, vamos a calcular el peso molecular. ¿El peso molecular de quién? Pues de las sustancias que estoy relacionando, ¿de acuerdo? Y voy a determinar el peso molecular del dióxido de carbono y voy a determinar el peso molecular del hidrocarburo, ¿ok? Para eso, acuérdate que también te compartí un video en el cual cómo determinar el peso molecular o la masa molecular, ¿de acuerdo? Necesitamos la ayuda de la tabla periódica para poder identificar cada uno de las masas atómicas de estos compuestos. Te las estoy compartiendo en pantalla, ¿de acuerdo? Bien, vamos a calcular primero el peso molecular del propano, que es el elemento, es el compuesto que tengo del lado izquierdo, ¿ok? Bueno, ¿cómo calculamos el peso molecular? Acuérdate que lo hacemos de la siguiente manera. Ubica tu fórmula e identifica el número de átomos presentes de cada uno de estos elementos. Lo que hacemos primero es enlistar cada uno de tus elementos. El propano está compuesto por 2 elementos que son carbono e hidrógeno, ¿de acuerdo? Y los voy a poner, carbono e hidrógeno. Estos 2 elementos conforman mi hidrocarburo, ¿de acuerdo? Observa, tengo carbono y tengo hidrógeno. Entonces, esos 2 elementos los voy a enlistar aquí. ¿Cuántos átomos de carbono tengo en este compuesto? Tengo 3 átomos de carbono y tengo 8 átomos de hidrógeno. Entonces,
lo que hago es colocar el número de átomos. Tengo 3 átomos de carbono y tengo 8 átomos de hidrógeno. Estos datos los voy a multiplicar por las masas atómicas de cada uno de estos elementos. Aquí arriba te dejo las masas atómicas. La masa atómica del carbono es de 12.0 y recuerda que se queda en 12, y la masa atómica del hidrógeno es de 1.0. Recuerda que se queda en 1, es decir, vamos a multiplicar 3 por 12 y 8 por 1, ¿de acuerdo? Una vez que hacemos nuestras respectivas multiplicaciones, los resultados, lo que tenemos que hacer, pues es sumarlos. Es decir, 3 por 12 es igual a 36. Y 8 por 1 es igual a 8. ¿De acuerdo? Hacemos la suma de estos dos datos y el resultado nos da 36 más 8 es igual a 44 gramos sobre mol. ¿De acuerdo? Ya tengo el peso molecular de ¿quién? Del hidrocarburo. Aquí te lo voy a indicar. Ya tengo entonces el peso del hidrocarburo. ¿Ok? Vamos a sacar el peso molecular ahora del dióxido de carbono. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual que hicimos el del hidrocarburo. ¿Ok? ¿Cuántos átomos de carbono tengo en esa fórmula? Bueno, si tú observas cuántos átomos de carbono hay aquí, tengo un átomo de carbono y tengo 2 átomos de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tienes que hacer es enlistar primero tus elementos. Esta fórmula se compone de carbono y se compone de oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Cuántos átomos de carbono tengo? Tengo 1. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? Tengo 2. Estos, lo que voy a hacer es multiplicarlos por sus masas atómicas. Es decir, ¿cuál es la masa atómica del carbono? Ya lo teníamos, la masa atómica es de 12, entonces es 12 por 1. Y la masa atómica del oxígeno, si observas, aquí te la dejo, la del oxígeno es de 15.9. Y 15.9 sube a 16. Entonces tenemos 16. Hacemos nuestras respectivas multiplicaciones. 12 por 1 es igual a 12. 16 por 2 es igual a 32. Una vez que hacemos estas multiplicaciones, lo único que hacemos es sumar los resultados, ¿de acuerdo? Sumamos 12 más 32 y 12 más 32 nos da igual a 44 gramos mol. Bien, una vez que ya tenemos los pesos moleculares del hidrocarburo y del dióxido de carbono, lo único que tienes que hacer es sustituir la fórmula por el peso molecular. Y te lo pongo a continuación, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a bajar esto. Vamos a poner esto aquí abajito para que lo observes. Voy a bajar esto con todo y el coeficiente. Y voy a bajar esto con todo y el coeficiente, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner mol del hidrocarburo. Ojo, pero ya no vas a poner la fórmula. Ahora lo que vas a poner es el valor del peso molecular. ¿Cuánto vale el peso molecular del hidrocarburo? 44 gramos sobre mol. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a multiplicar este valor por el peso molecular. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer la relación. Esto va a ser igual a, bajamos el otro compuesto y ponemos 3 moles, porque acuérdate que lo vamos a bajar completito. Entonces, 3 moles de dióxido de carbono, pero ya no vas a poner la fórmula. Ahora que vas a poner el resultado de su masa, es decir, 44. En este caso vas a poner 3 moles por 44 gramos sobre mol. Y hacemos esta operación, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo único que vamos a hacer es que vamos a multiplicar el número de moles por el peso molecular
de cada una de estas sustancias, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es multiplicar, aquí te lo voy a indicar, 1 por 44, y por lógica el resultado me da 44, ¿de acuerdo? 1 por 44 es igual a 44. Moles con moles se eliminan y lo que nos quedan son gramos. Del otro lado hacemos la misma operación. Multiplicamos 3, te lo voy a indicar aquí, 3 por 44. Y el resultado de la multiplicación de 3 por 44 va a ser igual a 132. ¿De acuerdo? 132 moles se eliminan y lo que nos quedan son los gramos. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos estos datos, los resultados de estas multiplicaciones, tenemos esto, ya eliminamos los moles, porque acuérdate que es una relación estequiométrica masa-masa, y por lo tanto debemos de obtener el resultado en gramos. Ya eliminamos los moles y ahora vuelvo a leer mi problema. Dice, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono se producen si se queman 40 gramos de hidrocarburo? Aquí está el dato, ¿de acuerdo? Me dan 40 gramos del hidrocarburo. ¿Cuál es el hidrocarburo? Este que está acá, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entonces lo que voy a poner, lo voy a poner igual de color rojo, son 40 gramos. 40 gramos del hidrocarburo, que es este que me están dando, ¿a cuántos gramos de dióxido de carbono o cuántos gramos de dióxido de carbono se producen? ¿De acuerdo? No lo sé. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer la regla de 3. Y ese sería nuestro último paso, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que hacer nuestra regla de 3. ¿Y cómo hacemos la regla de 3? Acuérdate que multiplicamos los datos cruzados. 40 por 132 y el resultado lo vamos a dividir entre el dato que nos sobra, ¿de acuerdo? Multiplicamos 40 por 132 y el dato que nos sobra el resultado lo dividimos entre el dato que nos sobra, ¿de acuerdo? Entonces hacemos nuestra respectiva multiplicación. Multiplicamos 40 por 44 y 40 por 44, perdón, 40 por 132 nos da 5,280 y ese resultado lo vamos a dividir entre 44. Y el resultado nos da igual a 120. Por lo tanto, 120 gramos es el resultado. Es decir, se producen 120 gramos de dióxido de carbono si se queman 40 gramos de hidrocarburo. Te repito nuevamente la regla de 3. Acuérdate que lo que tenemos que hacer es hacer una multiplicación de manera cruzada. Multiplicamos el 40 por el 132 y el resultado de la multiplicación lo dividimos entre 44. ¿De acuerdo? Y este será nuestro resultado. Espero te haya servido este problema para que hayas entendido, para poder resolver los problemas de relación estequiométrica masa-masa.